Recording is on. Bueno, jóvenes, entonces, como ustedes muy bien saben, esta asignatura es la asignatura de física, ¿cierto? Voy a ser su docente durante este año y digamos, en este colegio, ustedes están viendo, sobre todo si han hecho todo el bachillerato aquí en el John F. Kennedy, pues esta asignatura de física es nueva para ustedes, ¿cierto? De pronto si hay estudiantes que vienen de otros colegios, de pronto ellos sí han visto algo al respecto, ¿cierto? Pero bueno, imagino que serán muy pocos. El resto y el grueso de estudiantes pues, de esta institución nunca, digamos, en su vida habrán visto esta asignatura, ¿ok? Entonces, por eso, pues digamos, voy a hacerle un breve repaso de lo que es la física, lo que significa es esa palabrita y, digamos, esa parte de la ciencia y digamos, un poquito de historia al respecto, ¿ok? Bueno, entonces, para empezar hablando de esta asignatura y de lo que es en sí la física, cabe resaltar que la física es una ciencia, ¿cierto? Y que esta ciencia lo que busca es tratar de describir, ¿cierto? Entender y tratar de predecir los conceptos básicos que se observan y no solo los fenómenos básicos, y no solo los básicos, sino los fenómenos en general que se observan en la naturaleza, ¿cierto? Entonces, ¿qué hace la física? La física, pues lo que hace es coger fenómenos físicos o cuestiones tan básicas como, por ejemplo, por qué un gas que se calienta, ¿sí? Se expande, ¿cierto? O por qué un líquido que se calienta se convierte en gas, ¿sí? O por ejemplo, por qué la materia está formada de átomos y cuál es el comportamiento de esos átomos o de esas partículas subatómicas, ¿cierto? O por qué, por ejemplo, cae electricidad del cielo, ¿sí? O por qué, por ejemplo, al poner aceite con agua y champú, se genera una interfase de tres fluidos que se ven de esta manera, ¿sí? Entonces, son cuestiones, digamos, que parecen un poco tontas. Digamos, por ejemplo, la del paso con estos fluidos parece algo sencillo, ¿cierto? Pero que tiene una explicación física al respecto. Y lo que busca la física no es solo darle explicación, sino tratar de predecirlo. Entonces, ¿qué hace la física? Coge todos estos fenómenos que son, digamos, inherentes al universo, ¿cierto? Y lo que hace es convertirlo, hacer una especie de, entre comillas, una traducción, ¿sí? Y pasarlos a un lenguaje matemático de tal forma que podamos predecir y explicar esos fenómenos, ¿cierto? Y digamos que esa es la idea y esa es la intención de esta clase, hacer esa cuestión, ¿sí? Entonces, como les acabo de decir, la física pues es una ciencia que busca eso, describir, explicar y tratar de predecir los diferentes fenómenos que se observan en la naturaleza, ¿cierto? Entonces ustedes dirán, ¿cuándo inició la física? ¿Quién la descubrió? Pues la pregunta, basándonos en la definición de la física, ¿cierto? Que estamos diciendo que se encarga de describir esos fenómenos presentes en la naturaleza, ¿sí? Si nos basamos en esta definición, la física se inventa o se crea o se empieza digamos, a ser parte de la historia de nosotros desde el inicio mismo del hombre. Incluso estamos hablando de ese hombre primitivo en ese entonces que quizás no tenía el razonamiento y no estaba lo suficientemente evolucionado como para ser el hombre que es hoy en día, ¿cierto? Desde ese entonces se empieza a hablar de física o se empieza a sentir la física en el sentido de que incluso desde ese entonces estos hombres primitivos se empezaron a hacer preguntas, ¿cierto? El hecho, digamos, de que seamos una especie que es la única especie, somos la única especie que es capaz de razonar y pensar, ¿cierto? Pues desde el inicio mismo de nuestra especie, el hecho de razonar, por ejemplo,
cuando quizás un hombre primitivo por allá se preguntaba, pero pues, ¿qué es esa vaina que cae del cielo que digamos que es tan incandescente y si cae, por ejemplo, sobre un árbol lo incendia? ¿Sí? El solo hecho de preguntarnos, o en ese entonces, el solo hecho de preguntarse por qué sucedía tal situación, pues se estaba aplicando física, porque en eso consiste la física, en preguntarnos, en hacernos una pregunta, en qué consiste eso, y en tratar de dar una explicación de ese suceso. Obviamente en ese entonces, quizás eran capaces de hacerse esas cuestiones, ¿cierto? O esas preguntas a sí mismo, pero pues obviamente la explicación sí, obviamente ya era un poquito más compleja de dar, ¿cierto? Y quizás esa explicación pues no eran capaces de darla. Pero el hecho de que se preguntaran por un fenómeno u otro y trataran de dar su explicación, así fue cerrada, ahí se está aplicando la física, ¿cierto? Entonces, el hombre empieza a preguntarse, bueno, si yo cojo dos piedras y empiezo a golpearlas entre ellas, puedo, por ejemplo, realizar la punta de una lanza, ¿cierto? Y con esa punta de una lanza puedo cazar, ¿sí? Entonces, miren que ahí cuando estaba realizando ese tipo de trabajos, ese hombre estaba aplicando la física, porque no solo eso, sino que se dio cuenta que, por ejemplo, al golpear dos piedras se generaba una chispa, y esa chispa generaba fuego, y ese fuego le servía para, digamos, pasar las noches de frío, para coccionar sus alimentos, etcétera. Y empezaron a preguntarse, imagina uno, ¿no? Empiezan a preguntarse, pero ¿por qué puedo generar fuego golpeando dos piedras? ¿Cierto? ¿Qué es eso del fuego que me sirve tanto para no morirme de frío en noches, pero que si le meto la mano, pues me quemo y me genera mucho dolor? ¿Cierto? Y todo ese tipo de series de preguntas, ¿cierto? Al tratar de dar una explicación a esas preguntas, entonces aparecen estos señores de aquí, los dioses, ¿sí? Todos sabemos de que, pues, digamos, en la tierra existe infinidad de dioses, ¿cierto? Prácticamente casi que cada cultura tiene su propio dios, ¿cierto? ¿Y de dónde nace la concepción de un dios? Pues de ese entonces, ¿cierto? De que digamos, sucedían cosas en el mundo de las cuales, digamos, no estaba nuestro cerebro lo suficientemente desarrollado para poder darle una explicación científica o una explicación decente a esos eventos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, ese primate o ese primer hombre, ¿cierto? Ese hombre vivo que se preguntaba de qué era eso que caía del cielo, esa luz incandescente que incluso que si cogía a alguna persona lo mataba o si caía sobre arbusto o sobre un árbol, pues lo quemaba. No tenían cómo darle una explicación. ¿Y qué pensaban ellos? No, pues que existía por allá una deidad o una fuerza o un alguien o una cosa cualquiera por allá en el cielo que los mandaba, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, eh, en algunas culturas está el señor Zeus, ¿cierto? Donde el señor Zeus, pues cuando se sentía inconforme con lo que estaba haciendo la humanidad o lo que estaba haciendo una población o qué sé yo, entonces se enfurecía y mandaba rayos a esa población, ¿cierto? O las culturas nórdicas, los famosos vikingos, por ejemplo, que creían en varios dioses y entre ellos estaba Thor, que tenía su martillo Milnor y cuando se enfurecía también le pegaba no sé qué cosa y ese martillo botaba centellas y relámpagos y etcétera y le hacía ver a los vikingos que estaba molesto, entonces ellos tenían que darle un sacrificio para que se calmara, en fin, ¿sí? De ahí sale todos estos, digamos, todas estas deidades y nacen de eso, de querer darle una explicación a los fenómenos naturales, que hoy en día ya tienen una explicación científica, eh, cada uno de ellos, o por lo menos la gran mayoría de ellos, ¿cierto? Entonces, existen dioses de todo tipo, de la agricultura, de la lluvia, del agua, de la fertilidad, del baile, mejor dicho, absolutamente de todo existen deidades y, pues obviamente nosotros también creemos en nuestros dioses, en nuestro Dios,
y digamos que todo nace a partir de eso, ¿no? Entonces, así empieza la física, ¿sí? Digamos, desde el mismo inicio del hombre, en ese mismo inicio del hombre inicia la física. Pero entonces a medida de que va pasando el tiempo, empiezan a aparecer, digamos, personas, científicos, filósofos, ¿cierto? Digamos, dan un paso más allá al momento de dar las explicaciones de las cosas que ocurren en el universo, ¿cierto? Y entre ellos están sobre todo los filósofos griegos, que digamos fue la cuna, ¿cierto?, de la ciencia a nivel mundial. Entonces, los filósofos, sobre todo más conocidos, que son estos tres, Platón, Aristóteles, Sócrates, incluso me atrevería a meter aquí a Pitágoras, ¿cierto?, muy famoso por el teorema de Pitágoras, ¿cierto?, lo del triángulo rectángulo, que yo creo que este año o el siguiente van a ver. Y digamos que todos estos hombres lo que hicieron fue también lo mismo, tratar de dar una explicación, ¿cierto?, de las cosas que sucedían en el universo, de los fenómenos que ocurrían en el universo, pero de una forma, digamos, más razonable, ¿cierto? Menos idas de los cabellos. Aún así, pues tampoco tenían la razón en absolutamente todo, ¿cierto? Porque, por ejemplo, el señor Claudio Ptolomeo, que era astrónomo, era astrólogo, era químico, geógrafo y matemático griego, incluso filósofo, que digamos poseía una fama, digamos, científica en ese mundo académico en el que él se movía, ¿cierto? Y por ejemplo, él miraba al cielo, ¿sí? Seguía el movimiento de las estrellas, ¿cierto? Y él llegó a una conclusión por allá en los años 100 y entre el año 100 y el año 170, que es, digamos, la fecha en la que más o menos se cree que él vivió. No se tiene certeza digamos, su fecha de nacimiento y muerte, pero más o menos se piensa que es para esos años, entre los años 100 y los años 170. Y el señor Ptolomeo, Claudio Ptolomeo, decía, por ejemplo, ¿sí?, de que la Tierra él creía en el sistema geocéntrico. ¿Qué significaba eso del sistema geocéntrico? Que la Tierra está justo en todo el medio del universo, ¿cierto? Y alrededor de la Tierra giraban todos los planetas, estrellas, galaxias, etcétera. Aunque en ese tiempo la concepción de universo era diferente a la que tenemos hoy. Posiblemente ellos no sabían o la concepción de que tenían del universo era más pequeña de lo que hoy en día sabemos que es, ¿cierto? Entonces, miren que el señor, a pesar de ser un gran científico en su momento, ¿cierto?, pues digamos que estaba errado en cuanto a lo que él decida. Y lo más curioso es que esa teoría fue aceptada casi por 1300 años. O sea, él vivió en los años 100 y 170 después de Cristo, ¿sí? Y solamente, sino hasta el momento en que, hasta la época donde nace este señor Nicolás Copérnico, miren que él nace en 1473, quiere decir 1300 años después se creyó o se creía de que la Tierra era el centro del universo, ¿cierto? Imagínense esa cuestión, ¿sí? Entonces, digamos que el desarrollo de la física también tiene esas curiosidades, ¿no? De que muchas veces se equivoca, ¿cierto? Entonces, el señor Nicolás Copérnico, aparece este señor Nicolás Copérnico, que también con sus observaciones y sus medidas descubre de que era falso lo que decía el señor Claudio Ptolomeo, y eso era una vaina terrible en ese entonces. Imagínense 1300 años vivir con la idea de que la Tierra es el centro del universo, y después, como por ejemplo nosotros ahorita que sabemos que pues la Tierra es esférica, ¿cierto? Y que de pronto alguien vaya a salir con que la Tierra es plana, como por ejemplo hay unas teorías por ahí en internet un poco locas del terraplanismo o de los terraplanistas, de que ahora están diciendo de que la Tierra es plana y todo es una confabulación de por allá de no sé quién, de todos con todos, de los que más poderosos del mundo, no sé qué, para hacernos creer que la Tierra es redonda, en fin.
¿Qué propósito sabrá Dios? Pero imagínense que llegue alguien, sí, y nos cambie toda esa concepción del universo que tenemos a estas alturas de la vida, ¿cierto? Entonces, eso que les estoy diciendo, pues pasó por allá en los años 1400, ¿sí? Donde a la gente le parecía increíble de que apareciera este loco de Nicolás Copérnico a decirnos, no, se equivocan, la Tierra, no nos creamos la última Coca-Cola del desierto, la Tierra no es el centro del universo, el centro del universo es el Sol. Entonces, él creó el sistema, digamos, heliocéntrico, que decía que el Sol, nuestro Sol, era el centro del universo, ¿cierto? Entonces, miren que aún así el Señor seguía equivocado, ¿sí? La física en ese entonces seguía equivocada, porque pues todos sabemos que el Sol no es el centro del universo. Si al caso será el centro y ni eso, ni siquiera es el centro, solo que los demás planetas giran alrededor de ella, ¿cierto? En nuestro sistema solar. Pero ni siquiera es el centro, ni siquiera es el centro de nuestro sistema solar, porque los planetas no giran en forma circular, en forma de un círculo exacto, sino en forma de una elipse. Y el Sol no queda justo en el centro de la órbita de los planetas, sino queda un poquito desviado. Entonces, el Sol ahorita sabemos que ni siquiera es el centro de la Vía Láctea. Eso sí, la gran mayoría de planetas giran alrededor del Sol, porque sabemos que hay unos planetas o exoplanetas que pues tienen órbitas irregulares y que digamos que no tienen ese movimiento casi perfecto de los demás planetas, ¿cierto? Pero aún así este señor Nicolás Copérnico se fue acercando un poco más a la realidad, ¿cierto? A esa realidad que dice de que la Tierra no es el centro del universo, ¿cierto? Sino que más bien es que la Tierra gira alrededor de una estrella que pues nosotros le llamamos Sol, ¿sí? Pero la historia de la física continúa, ¿cierto? Mire que el señor Nicolás Copérnico muere en 1543 y en 1564, 21 años después, aparece este gran genio llamado Galileo Galilei, ¿sí? Y con el nacimiento de este señor y con los trabajos de este señor, digamos que actualmente se le conoce a él como el padre de la física moderna, ¿sí? Porque este señor partió la historia de la física, la partió en dos. El surgimiento de este señor dio un cambio drástico en la física, ¿sí? Les voy a explicar por qué, y por eso es considerado el padre de la física moderna. Antes de él, la física era un poco diferente. Después de él cambió totalmente. ¿Y en qué cambió? En algo, no por lo del telescopio, ¿cierto? Normalmente la gente, digamos, conoce a Galileo Galilei por la cuestión de inventar el telescopio, o más que inventarlo, sobre todo porque digamos ya existían telescopios, pero obviamente eran un poco más rudimentarios y no eran, digamos, él perfeccionó el telescopio a lo que es hoy en día, ¿cierto? Pero ese señor quizás es de los trabajos más sencillos que haya hecho él. El señor era astrónomo, ingeniero, matemático, filósofo, físico, inventor, mejor dicho. Este señor era un genio, era una eminencia. Pero digamos que el trabajo que hizo partir la física en dos, ¿sí? De que a partir de ese entonces la física cambiara y fuese totalmente diferente, fue algo llamado el método científico que él desarrolló, ¿cierto? ¿Y qué es eso? Es una metodología que incluso cuando lleguen a su universidad muy posiblemente lo van a ver, ¿sí? Sobre todo si van a estudiar de pronto algo relacionado con ciencias, es decir, ingenierías o ciencias básicas o ciencias exactas, si van a estudiar matemáticas, física, ingeniería, en fin, van a escuchar hablar y van a tener que, digamos, por ejemplo, por lo menos hacer su tesis doctoral basado en esto, ¿sí? O su tesis de maestría o incluso su tesis de universidad basado en el método científico. Entonces, ¿qué hizo Galilei? ¿Qué hizo que la historia de la física se partiera en dos?
en el hecho de que, digamos, ahora para demostrar las cosas o para generar postulados, teorías, leyes, no era suficiente, perdón, la fama del físico del que estaba hablando, ¿cierto? Por ejemplo, Nicolás Copérnico contaba con una fama en el mundo científico que lo que él decía se le creía, ¿cierto? Lo mismo Claudio Ptolomeo en su momento, y por eso pasaron 1300 años creyendo que la Tierra era el centro del universo. Pero a partir de Galileo Galilei, pues él, digamos, se toma como referencia la cuestión del método científico para que si un físico quiere demostrar algo, pues tenga que seguir una serie de pasos para hacerlo, ¿cierto? Ya no era solo suficiente con observar y decir, no, pues a mí me parece que esto y esto y esto, ¿cierto? No era suficiente. Entonces, ¿en qué consiste el método científico? En efectivamente observar, es decir, observar el fenómeno físico que está ocurriendo, investigar al respecto, ¿cierto? De ese fenómeno físico, leer y mirar otros autores que han tratado los mismos temas, etcétera. Después generar una hipótesis del por qué sucede esa situación, ¿cierto? Después diseñar, crear experimentos físicos, ¿sí? Que puedan ayudarme a entender esa situación y que puedan ayudarme a comprobar de que esa hipótesis que a mí se me ocurrió pues es totalmente cierta. Después de esos experimentos hay que tomar unos datos, ¿cierto? Y después de tomar esos datos pues habrá que analizarlos, y al analizar esos datos pues a raíz de esos datos podemos hacer conclusiones, ¿sí? Y en eso consiste el método científico. Entonces el método científico, digamos que institucionalizó la física, ¿sí? La hizo ser una materia más seria, más, digamos, exacta. Entonces ya cualquiera, a partir de Galileo Galilei, no cualquier físico podía salir a decir, no, a mí me parece esto y aquello y listo, no. Hay un método científico que sirve para que usted pueda demostrar lo que usted está diciendo, aplíquelo, tráiganos sus conclusiones, nosotros lo analizamos y determinamos si su trabajo está bien hecho, tiene razón, etcétera, o si efectivamente pues no la tiene, ¿cierto? Entonces, a partir de Galileo, ya los físicos, digamos, se regían bajo este método científico para demostrar cualquier cosa, ¿cierto? Después apareció Johannes Kepler, ¿sí? Muy conocido por esas famosas leyes de Kepler, ¿cierto? Que lo que hizo él fue un astrónomo y matemático alemán, el señor, nació en el año 1571 y murió en 1630, y fue famoso el tipo porque digamos, generó las ecuaciones y descubrió y desarrolló, pues, cómo los planetas se movían alrededor del Sol, ¿cierto? Y podía predecir, haciendo cálculos, la posición de un planeta en un determinado tiempo alrededor del Sol, ¿cierto? Entonces desarrolló esas famosas leyes de Kepler, ¿sí? Digamos que demuestran esa situación, ¿cierto? Que demuestran y en las cuales se rigen los planetas para moverse alrededor del universo, ¿ok? Entonces miren que los trabajos a partir de Galileo Galilei, los trabajos relacionados con la física, pues ya eran mucho mejores, ¿cierto? Ya podíamos tener ecuaciones que describían y desarrollaban o explicaban un fenómeno, ¿cierto? Pero después de Johannes Kepler aparece este señor que estoy seguro que todos conocemos, así sea por el cuento ese de la manzana, que del árbol le cae una manzana, ¿sí? Y es el señor Isaac Newton. Isaac Newton fue un físico, fue teólogo, fue inventor, fue alquimista, fue matemático, ¿cierto? Inglés, es decir, del Reino Unido, ¿cierto? Y a él se le conoce principalmente por las famosas 3 leyes de Newton, ¿cierto? Pero quizás es una grosería reconocerlo solo por eso, porque este señor trabajó con absolutamente casi en todos los campos de la física. Trabajó en la óptica, trabajó en la astronomía, trabajó en el movimiento de los planetas. Por lo menos él ayudó a demostrar ya del todo de que efectivamente los planetas sí se regían bajo las leyes de Kepler, ¿cierto?
trabajó con fluidos. Hay una cuestión que se les conoce a unos tipos de fluidos como los fluidos no newtonianos. Yo creo que que han visto ese tipo de fluidos en las ferias de la ciencia que se han hecho en ese colegio. Entonces, el señor tiene una cantidad trabajo en una cantidad digamos, de espectros en la física que este señor se considera como el padre de la física clásica, de la mecánica clásica, ¿cierto? Y se dice que pues con el trabajo de él la física se parte nuevamente en dos, ¿cierto? Primero fue Galilei y después este señor. Y todo eso lo recopiló en su trabajo llamado Filosofía Naturalis Principia Matemática, que eso más o menos traduce los principios matemáticos de la filosofía natural, ¿sí? Donde desarrolló todas estas cuestiones de las tres leyes de Newton, que consisten en lo de la inercia, la dinámica y la acción y reacción, ¿cierto? Y todo eso supuestamente inspirado en el hecho de que le cayó una manzana, estaba bajo un árbol meditando y le cae una manzana en su cabeza, ¿cierto? Pues esa es la historia que se le atiñe al señor. Pero listo, después de él, obviamente, hubo muchos físicos. Miren que él murió para los años 1700 y más o menos 200 años después, ¿sí? Apareció este otro gran hombre que vuelve y parte la física en dos, cambia absolutamente toda la visión de la física, ¿sí? De la física como se conocía actualmente. Incluso su trabajo, digamos, en parte demuestra de que este señor Albert Einstein pues no estaba equivocado con lo que decía, pero quizás la forma de verlo sí era errónea, ¿sí? Entonces, este señor Albert Einstein cambia absolutamente todo con respecto a la física, como se creía y se contemplaba la física en ese entonces. Cambió absolutamente a raíz de él y a raíz de su teoría de la relatividad, ¿cierto? Porque empezamos a saber o descubrimos, gracias a él, de que el universo era más complejo de lo que se creía, ¿cierto? Y nos dimos cuenta también de que, por ejemplo, los planetas, los soles y los cuerpos que son muy masivos, es decir, muy grandes, sí, que tienen una cantidad de materia bastante considerable, son capaces de deformar el espacio y el tiempo. Entonces, imagínense que a mí me digan, o que a los físicos en ese entonces aparezca un científico y digan, no, es que el universo se puede deformar, el espacio alrededor, por ejemplo, una estrella está deformado, ¿cierto? Y el tiempo pues también se deforma debido a esa situación, porque el tiempo y el espacio es lo mismo. Entonces, imagínense que a ustedes les hagan con ese tipo de entre comillas, improperios en ese entonces. Pues al señor al principio lo creían como que este man quema, o sea, que se fumó, ¿sí? Y de hecho alrededor de él hay una historia bastante interesante, porque ustedes saben que él ganó el premio Nobel de Física, ¿cierto? Pero lo más curioso es que no lo ganó por este tema de la teoría de la relatividad, sino por otro tema que era lo del efecto fotoeléctrico, ¿sí? Él ganó el premio Nobel fue por eso, por su trabajo con el efecto fotoeléctrico. Pero no lo ganó por esta teoría de la relatividad, porque el grupo de expertos o el panel de expertos de la Fundación Nobel, que es la que entrega esos galardones, digamos, no quiso darle el premio porque no entendían la teoría, ¿cierto? Y como no la entendían, pues como que no quisieron arriesgarse, ¿sí? Como que, bueno, si le damos el premio a este man y resulta que después esa teoría está mal y que pues esa teoría es una locura, que sea lo más posible de que esté mal, entonces pues no se lo demos y se lo damos a otro. Y eso fue lo que sucedió. O sea, curiosamente eso fue lo que sucedió, porque se dice que en ese entonces solo habían dos personas que entendían esta teoría de la relatividad, que fue el señor Einstein y otro científico que no recuerdo quién fue, pero que fue quien ayudó a demostrar de que efectivamente lo que decía Einstein era cierto. ¿Cómo lo demostró? Con este experimento, ¿sí? ¿Qué hizo
eh, este otro científico, les quedo debiendo el nombre, pero ¿qué hizo este otro científico? Lo que hizo fue ver digamos, un planeta o una estrella que estaba detrás de otra estrella, ¿cierto? Ustedes dirán, pero, por ejemplo, esta estrella que aparece aquí en rojo, ustedes dirán, pues no se puede ver, ¿cierto? No se puede ver porque, digamos, delante de ella está esta otra estrella que se encuentra aquí y pues uno diría, pues, si está uno detrás de otro, pues como decía el Chavo, la carne de burro no es transparente, ¿cierto? Entonces sería imposible verla. Pero resulta que la teoría de Einstein justamente trata de que el espacio se curva alrededor de un cuerpo masivo. Entonces, ¿qué hizo el señor? Tratar de ver esta estrella que está aquí, estando detrás de otra, pero él sabía que lo iba a poder lograr si la teoría de Einstein era cierta. ¿Por qué? Porque ese rayo de luz, ¿sí?, que digamos nos permite ver a través de estos telescopios que estaban aquí, se curveaba cuando pasaba cerca a la estrella. Entonces, ¿qué fue lo que hizo ese señor? Ver por la periferia de la estrella y efectivamente el rayo de luz se curva al pasar por la estrella y se logra ver esa estrella que estaba detrás, ¿cierto? Y eso demuestra de que efectivamente el espacio es curvo, ¿cierto? Que la luz, imagínense esa cuestión, la luz se curva, ¿cierto? Cuando pasa alrededor de un planeta, de una estrella, de un cuerpo masivo, y eso, por ejemplo, hizo que en este experimento se pudiera, digamos, lograr esta situación que les acabé de explicar. Y eso demostró de que este señor tenía razón. Y a partir de ahí, entonces, descubrimos de que la gravedad no era una aceleración, como decía Newton, ¿cierto? Sino que era una deformación. Nosotros, digamos, nos apegamos aquí a la Tierra, ¿cierto? Y tendemos a ir hacia el centro de la Tierra por el hecho de que la Tierra es obviamente un objeto tan pesado o tan masivo, de que deforma el espacio en su interior, ¿cierto? Y genera como esta especie no sé, de embudo, y ese embudo lo que hace es que todas las cosas que estén por ahí cerca, pues traten de irse hacia el centro de la Tierra, y es debido a esa deformación también de que, por ejemplo, los planetas giran alrededor del Sol, ¿cierto? Porque imagínense que esto sea una tela y este Sol sea, por ejemplo, una bola de billar. Si ustedes esa bola de billar la tiran en la tela, y ustedes tienen la tela así templada, digamos, no sé, si entre 4 personas tienen la tela templada y tiran una bola de billar, la tela sin la bola de billar sería plana, pero con la bola de billar, digamos, la bola de billar la hunde. Y si, por ejemplo, ustedes alrededor por aquí tiran una mara o una canica, como sea que le llamen ahora eso, si tiran una canica, esa canica lo que va a hacer es girar alrededor de esa bola de billar, ¿cierto? Hasta llegar a un punto en el que va a llegar y va, digamos, a chocar con la bola de billar. Bueno, así funcionan más o menos, obviamente no es, a veces no se considera como una forma a veces correcta de dar a entender este tema, pero pues sí más o menos da una idea de cómo funciona. Entonces, ¿qué va a pasar? Que, por ejemplo, la Luna alrededor de la Tierra gira gracias a esa deformación, ¿cierto? Y se mantiene ahí justo por esa deformación. Entonces, todo esto lo hizo el señor Einstein. Entonces, imagínense ese cambio tan brusco, ¿cierto? En la física, en la forma de entender la física y de cómo cambió todo el concepto de la física este señor. Entonces, se dice que él vuelve y parte la física otra vez en dos, y pues actualmente la gran mayoría suele considerarlo como el físico más grande de toda la historia, ¿cierto? Y si no lo consideran a él, pues consideran a Newton, pero la gran mayoría de físicos y estudiosos lo consideran a él como el más grande. Pero la física no acaba con él. Después vinieron una serie de científicos, ¿cierto?, no menos importantes, que empezaron a desarrollar otro tema nuevo de la física y mucho más loco de lo que ya se conoce, ¿cierto?, que es el tema de la física cuántica, que es el estudio, digamos, es esa parte de la física que estudia las partículas subatómicas, ¿cierto? Esas partículas que están constantemente en movimiento y que es tan difícil de predecir. Entonces, digamos, desarrollan la física cuántica o mecánica cuántica, ¿cierto? Entonces, estudia la naturaleza a escalas especialmente pequeñas, a escalas atómicas, a escalas subatómicas, ¿cierto? Y de cómo interaccionan, por ejemplo, con la radiación electromagnética
en cantidades observables. Entonces, para eso aparecen estos señores, estos grandes científicos que de pronto ustedes alguna vez han escuchado, el señor Max Planck, ¿cierto?, que es considerado como el padre de la teoría cuántica. Está el señor Erwin Schrödinger, que me imagino que lo conocen por la cuestión esa del gato de Schrödinger. Está el señor Dirac, que digamos basó su trabajo en la antimateria, ¿sí? El señor Heisenberg, que muchos lo conocerán por de pronto cuando hubo un auge esa serie llamada Breaking Bad, o el señor Niels Bohr, también digamos que desarrolló gran parte de esta teoría cuántica, ¿cierto? Y digamos que lo más actual de lo que se trabaja pues en la física es este tema de la mecánica cuántica y toda la relación que tiene con respecto al origen del universo, ¿cierto? Digamos, en este momento estamos a nivel histórico en la física, ¿sí? Entonces, con todo eso que les dije, pues prácticamente hicimos un recuento de toda la historia de la física, obviamente un recuento muy escueto, ¿cierto? Pero digamos, tampoco me voy a echar la clase en eso, pero es como para que se den cuenta de dónde nace esta ciencia, ¿cierto? ¿Por qué apareció? ¿A qué se dedica? Porque pues obviamente este año y el otro nos vamos a tener que desarrollar con ella y digamos, pues qué mejor forma de empezar que con algo nuevo que conociéndolo, ¿cierto? Entonces, algo, listo. Entonces, hasta aquí dejamos este tema como de la introducción, ¿listo? Entonces, para empezar, entonces vamos a iniciar con el primer tema, digamos, uno de los temas más básicos y quizás, digamos, sencillos de la física, que es este tema de la notación científica, ¿sí? Entonces, ¿qué es la notación científica? Ya vamos a dar inicio digamos, a este primer tema donde vamos a tener que, pues, hacer cálculos y ya tenemos que hablar de números, lo que a veces tanto no nos gusta, pero que debería encantarnos. Pero bueno, vamos a hablar un poco de la notación científica. ¿Qué es la notación científica? ¿Sí? La notación científica no es simplemente, no es nada diferente a una forma de representar un número, ¿sí? Una forma de representar un número, pero ese número tiene unas características. La idea de usar la notación científica es cuando estamos hablando de números supremamente grandes, muy grandes, ¿sí? ¿Cómo qué números? Por ejemplo, las distancias en el universo. Las distancias en el universo son distancias supremamente tan grandes que expresarlas de la manera convencional, pues le termina uno doliendo la mano, ¿cierto? Con tantos números y tantas cifras que tiene, ¿sí? Entonces, para eso o con esa intención nace la notación científica, para poder escribir números que son extremadamente grandes, ¿cierto? De una forma bastante corta y sencilla, o lo contrario, números muy pequeños, por ejemplo, del tamaño de un átomo, ¿cierto? Para expresar el átomo, también al ser un número tan pequeño, tan extremadamente pequeño, que también consta de muchas cifras, ¿sí? Significativas, y por eso pues también nos sirve usar este método de la notación científica. Entonces, ¿de dónde nace la notación científica? Resulta que nace de un filósofo, ¿cierto? Físico, inventor, llamado Arquímedes. Yo creo que muchos de ustedes han escuchado a Arquímedes, creo que estuvo, también han escuchado, me imagino, la historia sobre él de la palabra eureka, que cuando el rey le pidió saber que si la corona que le había hecho el orfebre era totalmente de oro, ese trabajo se lo dio a Arquímedes, y cuando Arquímedes se descubrió cómo hacerlo, salió disque desnudo por las calles de Siracusa, que eran en donde él vivía en ese entonces, desnudo, gritando eureka,
digamos, dando a entender que estaba contento y feliz por haber descubierto cómo, y de ahí nace el principio de Arquímedes también, que tiene que ver con la parte de líquidos, de la hidrodinámica y de la hidráulica, que eso es un tema que si alcanzamos a verlo, serán los últimos días de este año, ¿cierto? Pero digamos que este señor un día estaba por ahí desocupado, digo yo, eso me lo estoy inventando yo, y se puso a pensar, hombre, ¿cuántos granos de arena cabrían en el universo? ¿Cierto? Entonces, imagínense la locura de esa pregunta, ¿sí? Imagínense cuántos granos de arena cabrían en un vaso, solo en un vaso, ¿sí? De arena, de esa arena fina, ¿no? De arena de playa o qué sé yo. Imagínense la cantidad de arena, de granos de arena, que ustedes los contaran uno por uno, no gramos, no, gramos no, granos. Ustedes se pusieran a contar un grano por cada grano que, por ejemplo, ocupieran en su casa, ¿cierto? O imagínense cuántos granos de arena cabrían en un estadio, ¿sí? Y ahora imagínense cuántos granos de arena cabrían en el universo. O sea, eso es una locura. O sea, por eso digo que el Señor está de pronto un poquito desocupado, aburrido, ¿sí? Y se hizo esa pregunta, ¿cierto? De cuántos granos de arena cabría en el universo. Entonces, él, digamos, hizo unos cálculos y descubrió, digamos, para la concepción que en ese momento tenían del universo, digamos, él calcula de que en el universo cabría una cantidad de granos tal de que sería un 1,62 ceros a la derecha. Entonces, imagina algo así como esto. Algo así como esto, ¿cierto? Un 1, pero este 1 solo tiene 18 ceros a la derecha. Él dijo, o en su cálculo determinó que eran 62 ceros a la derecha. Entonces él empezó a preguntarse, uy, no, pero yo no me voy a ponerme a escribir todo ese número, ¿cierto? Digo yo, ¿no? Me estoy inventando eso. El hecho es que entonces a raíz de eso, él inventa un sistema, ¿cierto? Y es a lo que se le conoce notación científica, para expresar justamente esos números tan grandes. Entonces, antes de ver este tema de notación científica, vamos a recordar un poco algo que ustedes ya deben conocer, ¿cierto? Que es la potencia o las potencias o la potenciación, ¿sí? Que lo deben conocer de su asignatura de matemáticas. Si no estoy mal, eso se ve en séptimo, en octavo, no sé. Espera un momento. Entonces, para empezar a ver este tema de notación científica, tenemos que tener unos conceptos claros sobre este tema de, la potenciación, ¿cierto? Entonces, ¿qué es la potenciación? Simplemente es multiplicar un número varias veces por sí mismo, ¿cierto? Entonces, ¿en qué consiste un número expresado en forma de potencia? En que existe una base y un exponente, ¿cierto? ¿Qué me dice la base? La base es el número que yo voy a multiplicar, un número definido de veces, ¿cierto? Que en este caso, por ejemplo, es 4, ¿cierto? Pero ese número tiene algo llamado exponente, que es ese número pequeño que va en la parte superior derecha, ¿cierto? Que lo que me indica es el número de veces que hay que multiplicar la base, ¿cierto? Entonces, 4 a la 3, ¿qué quiere decir? Que voy a multiplicar 4 veces, que voy a multiplicar el 4 3 veces consigo mismo, ¿cierto? Entonces, 4 a la 3 sería multiplicar 4 por 4 por 4, ¿cierto? 3 veces, y eso me da 64, ¿sí? ¿Cómo se lee? Se lee como 4 elevado a la 3, ¿cierto? Eso es la potencia, simplemente multiplicar un número determinado de veces un mismo número, ¿sí? Por ejemplo, 2 a la 3 es 8. ¿Por qué? Porque 2 por 2 me da 8. 2 por 2, 4 y 4 por 2, 8. ¿Listo? Recordemos las potencias de 10. ¿Sí? Recordemos, bueno, y se me olvida algo. Aquí, por ejemplo, también tenemos, digamos, en la potenciación existen exponentes negativos, ¿cierto? Entonces, cuando yo, por ejemplo, tengo 2
a la menos 3, ¿cierto? ¿Qué significa eso de 2 a la menos 3? O tener digamos, un exponente negativo. Quiere decir que en realidad ahí hay un fraccionario, ¿cierto? Que viene siendo 1 dividido entre 2 a la 3, ¿cierto? Que eso es igual a ¿cuánto? A 1 dividido entre 2 por 2 por 2. Y que eso es igual a ¿cuánto? A 1/8, ¿cierto? Eso es lo que significa de que el exponente sea negativo. Cuando vean un exponente negativo, pues imagínense que en realidad lo que hay es una división, ¿cierto? Una división, un fraccionario es una división, ¿sí? Y se hace lo mismo. Lo que hace es bajar ese 2 a la 3 con el signo positivo, pero a la parte del denominador de ese fraccionario, y empezamos a desarrollar ese fraccionario, ¿cierto? Entonces, así es como funcionan estas potencias, ¿cierto? La potenciación, digamos, en términos muy generales, ¿cierto? Todavía nos faltaría explicar leyes, digamos, las normas para, digamos, hacer cálculos con potencias, pero obviamente no nos vamos a entrar a eso porque pues para este tema no nos interesa. Entonces, recordemos las potencias de 10, ¿cierto? 10 a la 1, recordemos 10 a la 1, sería multiplicar una vez el 10, entonces simplemente es 10, ¿cierto? Entonces 10 a la 1, pues será 10, ¿cierto? 10 a la 2, ¿cuánto es? Pues es multiplicar 2 veces 10, 10 por 10. ¿Y eso cuánto me da? Pues 100, ¿cierto? 10 a la 9, ¿qué significa? Significa multiplicar 10 por 10 por 10 por 10, así 9 veces. ¿Y cuánto me da eso? Pues un 1 con 9 ceros, ¿cierto? Entonces, si ustedes se fijan, aquí nos estamos dando cuenta que en las potencias de 10, digamos, este número se ve representado por el número de ceros, ¿cierto? 10 a la 18 es un 1 con 18 ceros, ¿cierto? Y lo mismo aplica para, digamos, la parte negativa, ¿sí? 10 a la menos 1, ¿qué viene siendo? 0.1. ¿Por qué? Porque 10 a la menos 1 es, como les acabé de explicar, es 1 viene siendo 1 sobre 10. Y 1 sobre 10, si lo hacen en la calculadora, que no hace falta, es 0.1. 10 a la menos 3, ¿qué significa? Es 1 sobre 10 a la 3, que es 1 sobre 10 por 10 por 10, ¿cierto? ¿Que eso cuánto es? 1 sobre 1000, ¿cierto? ¿Y eso cuánto es? Voy a escribir, bueno, eso es esto, ¿cierto? 0,001. Listo. Entonces, digamos que haciendo un recuento de este tema de la potenciación, o recordando pues este tema, nos va a quedar un poquito más fácil el tema de notación científica, ¿sí? Entonces ya vamos a ver en qué consiste eso. Entonces, miremos cómo es eso de la notación científica. Entonces, existen dos formas, digamos, de expresar un número. De la forma normal, como toda la vida lo hemos conocido, ¿cierto? Que aquí le vamos a llamar notación convencional, ¿sí? Que es la forma normal en la que expresamos un número. Por ejemplo, este 12.300, este número 12.300, ¿cierto? Y lo escribimos así, tal cual como está. Pero también se puede escribir en notación científica, y en notación científica quedaría de esta manera, ¿cierto? Entonces, ¿qué partes tiene la notación científica? Tiene un coeficiente, ¿cierto? Que es este número que ustedes ven aquí, es el número principal, ¿cierto? Tiene una base, que es este 10, que la base siempre va a ser 10, la base siempre va a ser en modo 10, nunca van a haber números como por ejemplo 4 a la 10 o 4 a la 20 o 4 a la 15 o 2 a la 30, no. La base siempre, siempre tiene que ser 10 en notación científica, ¿cierto? Y un exponente que pues me va a indicar el número de ceros, ¿cierto? O de espacios que tengo que moverme, ¿sí? Entonces tiene tres partes: coeficiente, que tiene que estar relacionado con este número que nos dan, ¿sí?
La base, que esta X es el signo de multiplicación, no es una X digamos, de álgebra, no, es el signo de multiplicación. Entonces es 1, ¿cómo se lee? 1.23 por 10 a la 4, ¿sí? Y repito, la base siempre va a ser 10 y el exponente pues sí va a cambiar en función del número de espacios que yo tenga que correr la coma. Y aquí hay algo importante y necesito que esto quede muy claro para que no se vayan a confundir. Primero, nota 1 o advertencia número 1. No confundan el punto de unidad de 1000 con la coma decimal. Esto les va a pasar muchísimo en física y sobre todo al momento de manejar la calculadora, ¿sí? Diferencien, por favor, de que esto es un punto de unidad de 1000, por esto se lee 12.300. Si fuese una coma decimal, sería 12.300, ¿cierto? Y en cambio aquí, si ustedes se fijan, esto sí es una coma decimal, ¿sí? Esto es 1.23, no 123, ni 1023, no. Es 1.23. Parece una bobada, pero se van a acordar de mí que se van a confundir. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Yo, en mi asignatura, trato de no usar este punto de unidad de 1000. No lo voy a usar. Entonces, para esta asignatura, por lo menos, vamos a escribir 12.300 de esta forma, ¿cierto? Normalito, ¿sí? Sin punto de unidad de 1000. ¿Con qué propósito? Con el propósito de no confundirnos. ¿Listo? Entonces, este punto vamos a tratar de no usarlo. La coma, pues obviamente sí es indispensable usarla, porque si no, pues nos cambia absolutamente todo, ¿cierto? Y otra advertencia es que para que este número sea en notación científica, miren que el coeficiente, es decir, este numerito de aquí, tiene que ser un valor comprendido entre 1 y 10, no puede ser más, pero no puede ser 10, o sea, entre 1 hasta 10, pero no puede ser 10, puede ser, por ejemplo, 9,999999, casi 10, pero no es 10. Y no puede ser, por ejemplo, 0, algo, porque entonces ya estaría por debajo de 1, ¿cierto? Entonces, este coeficiente tiene que ser un valor entre 1 y 10. Por ejemplo, aquí cumple, ¿cierto? Porque es 1.23, puede ser 9.49, 8.575, en fin. El hecho es que la idea es que el número no sea o esté comprendido entre 1 y 10, es decir, que la coma esté inmediatamente después del primer número, ¿ok? Listo. Entonces, ¿cuándo hay que utilizar la notación científica? Cuando se tienen números o muy grandes o muy pequeños, ¿cierto? Por ejemplo, la masa del electrón, miren cuál es la masa del electrón. Miren este número tan feo, ¿cierto? 0,00091093822 kilogramos, ¿cierto? Pero expresado en notación científica ya se hace más fácil utilizarlo, ¿cierto? 9.1093822 por 10 a la menos 31, ¿sí? O por ejemplo, la masa total de la Tierra, ¿sí? Miren que acá están los puntos de unidad de 1000, pero aquí ya sabemos que no los vamos a usar, ¿cierto? La masa de la Tierra es esta cantidad de kilogramos, ¿cierto? Bastante, esto es prácticamente millón, billón, trillón, cuatrillón, 5.9 cuatrillones de kilogramos, ¿cierto? ¿Cómo se expresa en notación científica? Simplemente 5,9736 por 10 a la 24 kilogramos. O, por ejemplo, la circunferencia de la Tierra. ¿Cuánto mide la circunferencia de la Tierra? 40 millones de metros, ¿cierto? Que notación científica quedaría simplemente como 4 por 10 a la 7 metros. ¿Listo? Eso es lo que vamos a aprender a hacer. Pasar estos números, ¿sí?, que tenemos aquí, que se escriben de esa manera tan horrible, a estos números más compactos que son en notación científica y viceversa, ¿cierto? Entonces, miremos cómo se hace. Entonces, lo primero que vamos a hacer es pasar de notación convencional, ¿cierto?, a notación científica. Recuerden entonces que es notación convencional, es la forma normal como escribimos los números. Por ejemplo, aquí como está este 45.000, le voy a quitar esa coma de ahí. Entonces,
Por ejemplo, este 45.000, ¿cierto? Miren que ahí no le pusimos la unidad de 1000, el puntico, no lo vamos a hacer, ¿ok? Para no confundirnos. Entonces, miremos, ¿cómo pasar de notación convencional a notación científica? Para pasar de notación convencional a notación científica se debe mover la coma, ¿cierto? La coma decimal, hasta la parte derecha del primer número del coeficiente que no sea 0. Y se cuenta el número de espacios que se corre la coma. Si la coma se corre hacia la izquierda, el signo del exponente, estamos hablando de este exponente, ¿cierto? Será positivo si se mueve la coma hacia la izquierda. Y si el número del exponente se mueve hacia la derecha, pues será negativo. ¿Sí? Listo. Entonces, vamos a explicar lo que dice ese texto. Vamos a explicarlo con un ejemplo. ¿Ok? Con estos ejemplos que están aquí. Listo. Entonces, miremos aquí el primer ejemplo. 45.000. Y aquí sí necesito que estén muy atentos porque vamos a tener problemas, porque si no estamos atentos no vamos a entender un carajo de lo que vamos a hacer y se nos complica la existencia, ¿ok? Entonces, miren, lo primero que les voy a decir es lo siguiente. Todo número entero, así sea, por ejemplo, voy a hacerles el ejemplo con el 1. Ese 1, ¿sí? Que aparece ahí solito, si ustedes no le ven nada alrededor, que es un simple 1, pues resulta que ese 1, aunque ustedes no lo vean y aunque efectivamente no se vea, ese 1 tiene una coma decimal, ¿cierto? ¿Dónde está esa coma decimal? Voy a ponerle aquí otro color. Aquí al lado derecho del 1, ¿cierto? ¿Por qué? Porque todo número entero se puede expresar de la siguiente forma, como 1,0, ¿cierto? ¿No me creen? Preguntémosle a la calculadora. Digámosle a la calculadora, ¿qué pasa si yo pongo 1.0? Pues 1.0 la calculadora me va a decir, pues no se atoche, mijo, 1.0 es 1, ¿sí? Entonces miren que no está mal expresar el 1 como 1.0, igual sigue siendo 1, ¿cierto? Por ejemplo, este 45.000 que me ponen aquí, ejemplo, este 45.000 yo lo puedo expresar de la siguiente forma. Yo lo puedo expresar como 45.000 coma 0. 45.000,0, ¿cierto? ¿No me creen? Preguntémosle a la calculadora. Calculadora, ¿qué pasa si pongo 45.000,0? Le damos igual y la calculadora me dice, hermano, 45.000,0 es 45.000, no se complique la existencia. Pues para este tema de notación científica sí nos vamos a complicar la existencia y nos vamos a imaginar todos los números de esta forma, los números sobre todo los enteros, ¿no? Porque, por ejemplo, aquí ya aparece la coma, entonces acá no la tenemos que imaginar, porque aquí ya está, ¿sí? Entonces, para estos números que son enteros, ¿cierto? Ustedes ya imagino que saben que es un número entero, ¿cierto? Para estos números que son enteros nos vamos a imaginar al final de ese número la coma, el coma cero, ¿cierto? Incluso vamos a hacer una barrabasada y nos vamos a imaginar solo la coma y no el cero. Es decir, por ejemplo, repito, el 1 nos lo vamos a imaginar como 1, ¿cierto? O ese 45.000 nos lo vamos a imaginar como 45.000, sabemos que debería ser coma cero, ¿no? Pero pues vamos digamos, a usar ese truquito mental. Obviamente esa coma no la vamos a escribir, ¿cierto? No la vamos a escribir, sino que vamos a imaginar ese truquito mental y nos lo vamos a imaginar así el número, vea, como está en la calculadora. 45.000, sin el cero. Aún así, la calculadora me sigue diciendo, hombre, ese número es 45.000, no se complique tanto la existencia. Lo que pasa de la calculadora es que estamos viendo este tema de notación científica y necesitamos imaginarnos esta coma, que en la calculadora es un punto, ¿sí? Entonces, quiero dejar también eso claro, ¿no? En esta calculadora, el punto es la coma decimal, ¿cierto? Es decir, si ustedes quieren escribir 1.000.000, no se les vaya a ocurrir nunca jamás en la vida hacer esta gracia, ¿cierto? Así se escribiría con los puntos de unidad de 1000,
¿cierto? Pero para que la calculadora, este punto no es punto unidad de 1000. Mire, tanto es que si le doy igual, la calculadora me va a decir, hombre, usted sí es bruto, hermano, ¿cómo me va a poner ese número así de feo? Un número no puede tener más de una coma o de un punto decimal, ¿cierto? Entonces, por eso le aparece syntax error. Le está diciendo, no sea atembado mismo. Entonces, ¿cómo van a escribir el millón? Sin los puntos. Así. ¿Listo? Y la calculadora, mire que se lo muestra también sin los puntos. ¿Por qué? Porque para las calculadoras, para la gran mayoría de calculadoras, ese punto viene siendo la coma decimal. Entonces, aquí escribiéndolo, vamos a hacerlo como coma, pero ya sabemos que esta coma es este punto, ¿sí? Entonces, repito, este 45.000 punto, ¿cierto? Que estaría incorrecto como, digamos, matemáticamente hablando, escribirlo así, pero no lo vamos a imaginar que es así, ¿listo? ¿Por qué? Porque esa coma va a ser indispensable. Voy a ponerla aquí, esa coma, voy a guiarme siempre con esta coma, ahí. Ahí está la coma siempre en cualquier número entero, ¿cierto? Entonces, recuerden lo que vamos a hacer. Vamos a pasar de notación convencional, es decir, los números escritos de la forma como normalmente lo